Hola, hola, buenas tardes. Son las 6:30, 6:34, me pasé 4 minutos. Bienvenidos aquí a su canal, a su en vivo de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos todos los que son parte de esta comunidad. Ya estamos aquí, como siempre, ya saben ustedes, a las 6:30 tenemos una cita de lunes a jueves. Y pues vamos a platicar de algunos temas, varios temas. Ahora sí que está surtida la temática del día de hoy. Bienvenidos a todos los que se van conectando, Mari Medina, Mari. A todos ustedes que están llegando, pues sean bienvenidos. Les voy a empezar a comentar de qué se va a tratar este vivo. Miriam Hernández, Octavio Méndez, Francisca, buenas tardes. Qué bueno que nos están visitando. Alberto González, El Taur. Saludos a todos, donde quiera que nos visiten, de México, de cualquier región del estado de la República Mexicana, o si son visitantes del extranjero, si son de Estados Unidos, como el día de ayer que hubo gente de Texas que nos visitó. Bienvenidos de cualquier lugar, qué bueno que están aquí. Bueno, vamos a platicar de qué van a ser los temas, varios temas que vamos a tratar el día de hoy. El primero de ellos es una muerte sospechosa, un asesinato sospechoso en relación a la captura de los capos de la droga, que, bueno, captura, entrega, en fin, como ustedes saben, esa polémica existe, ¿no? De el hijo de Guzmán, Loera, y de el Mayo Zambada, que fueron capturados, recibidos, quién sabe, en Texas. Bueno, ha habido mucha polémica. La verdad ya no quiero decir mucha información detallada sobre el tema porque siempre va cambiando día a día la versión. Pero lo que sí es de que hay una muerte sospechosa que fue ocurrió inmediatamente después de esta entrega, captura o lo que sea. Vamos a ver de quién se trata, quién era este personaje, les voy a comentar, qué relaciones políticas tenía, y bueno, ustedes ya juzgarán. Haremos un análisis de qué habrá detrás de esto, ¿no? Es muy sospechoso la muerte, el asesinato de este personaje. Bueno, ese es un tema. Vamos a hablar también de el poder familiar de la Federación. ¿Por qué le debimos llamar, en lugar de poder judicial de la Federación, poder familiar de la Federación? Aquí hay pruebas, se las voy a mostrar, por qué podría llamarse fácilmente poder familiar. Y les voy a dar esos datos. Vamos a hablar algo nuevo sobre estos capos, en relación a lo que les estoy diciendo, de esta persona que fue asesinada y de otros temas que salieron a colación. No muchos, les digo, no voy a entrar en detalles porque el FBI da declaraciones contrastantes, no dice nada el gobierno de Estados Unidos, hay muy poca información, y bueno, yo en cuanto tenga información más detallada, realmente que valga la pena, que esté confirmada. Gracias por los likes, amigos. Muchas gracias por todos los que están llegando. Marlene Cárdenas, San Juana Díaz, Yargo, M88. Bienvenidos y muchísimas gracias por sus likes. Bueno, les digo, voy a hablar un poco del tema de lo nuevo sobre estos capos, sobre estos líderes de grupos criminales, del narco. Pero bueno, no vamos a llegar muy a fondo en ese tema porque pues no hay información más detallada, y en cuanto sí la tengamos, algo que verdaderamente ya confirme qué fue lo que realmente ocurrió, pues entonces ya hablaremos más a detalle y lo analizaremos, ¿no? Muchísimas gracias por sus likes. Continuamos con el tema de que viene el control total. Ya se los había anunciado el día de ayer. Viene el control total en las concesiones. En algunas concesiones de telecomunicaciones, pues ya va a venir el control total como parte de las reformas que van a venir en las reformas constitucionales que se plantean. Bienvenido mi querido amigo Gerardovich, muchísimas gracias por darle tantos me gusta al en vivo. Bienvenido como siempre. Gracias a todos los que están llegando. User, Francisco Frías, Amílcar Toledo, bienvenidos todos ustedes y gracias por sus likes. En fin, continuamos con otro tema. Es en base a esto, precisamente a las concesiones, está relacionado con eso, pues la pérdida de credibilidad de los noticieros, sobre todo los noticieros principales de las grandes cadenas de televisión, las dos más importantes, dominantes. ¿Cómo ha cambiado esta credibilidad en datos numéricos? ¿Cómo ha variado? Ya hemos hablado de este tema en ocasiones anteriores en los en vivos, pero aquí les traigo datos muy contrastantes de cuál era la credibilidad que tenían en 2015 comparada con la que tuvieron en el año 2023, para que se vea esta pérdida de credibilidad en términos
numéricos, constantes y sonantes. Bienvenida a Luna Azul, bienvenida a Luna Azul, qué bueno que estás compartiendo el live, gracias por estar aquí, muchísimas gracias y bienvenida Manuel Delgado, Gregorio Espino, Santi, bienvenidos todos ustedes. Bueno, también vamos a hablar de que la reforma electoral se pospone, no es una sorpresa, ya lo sabíamos, pero les vamos a decir por qué creo yo que se pospone, no se suspende, se pospone dentro de todas las reformas que están planteadas, pues ya la reforma electoral se está posponiendo y vamos a ver por qué, vamos a analizar el por qué. También un encontronazo que hubo en estos foros sobre la reforma al Poder Judicial entre el gran Gerardo Fernández Noroña y un ministro de la Suprema Corte de Justicia, al que de plano pusieron en su lugar tanto Gerardo Fernández Noroña como la ministra Yasmín Esquivel. ¿Quieren ver de qué se trata? Pues quédense al en vivo para que vean qué fue lo que dijo Noroña y cómo lo puso completamente en su lugar, de manera como, la verdad, yo creo que no lo habían puesto en su lugar nunca a este señor. Ahora sí le dijeron sus verdades duro y en la cara. Bueno, también vamos a hablar de la respuesta a la crítica, en números también, con datos, la respuesta a la oposición sobre su crítica a las grandes obras y al costo de las grandes obras de este gobierno. ¿A qué me refiero? Bueno, a las grandes obras que sabemos que se han constituido en la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca y el Tren Maya. ¿Qué es lo que dice la oposición? ¿Cuál es la realidad en cuanto a lo que se ha gastado en términos monetarios, en términos constantes y sonantes de pesos y centavos? ¿Cuánto era lo contemplado, que se había contemplado para eso? ¿Cuánto se gastó? ¿Y qué representa esto? Para darle respuesta a esta crítica que se está haciendo sobre el costo de estas grandes obras de México. Vamos a hablar también de este tema. Ese tema va a ser importante en el análisis que vamos a hacer. Y bueno, ya no creo que nos dé tiempo de hablar sobre Venezuela, que tengo una información muy detallada sobre qué es lo que ha pasado ya posterior en Venezuela, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Tengo mucha información. Lo más probable es que toda esta información ya se las comente el día de mañana. Pero pues quédense el día de mañana, tenés una cita para podernos acompañar y ver información muy detallada, muy importante de todo lo que está ocurriendo, testimonios, datos, etcétera, sobre Venezuela. Entonces, pues vamos a empezar porque son varios temas. Entonces, acompáñenme. Bueno, en principio, Héctor Melesio Cuen, un político, fue asesinado justo después de la captura o la entrega, como quieran verlo, del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Pues esto podría ser una casualidad, pero también pensando mal, podría tener algo que ver, podría estar relacionado. Este señor, Héctor Melesio Cuen, puso como diputada del PAN y de su partido se llama Partido Alianza Sinaloense, creo, es un partido local de Sinaloa, él es de Sinaloa, él fundó su partido, el PAS, el Partido Acción Sinaloense o Alianza Sinaloense, no sé cómo se llame, pero es un partido local, un partido del estado de Sinaloa. Bueno, él puso como diputada del PAN a una diputada vinculada directamente, totalmente con el Chapo, con el señor Guzmán Loera. Ella tenía una relación directa y se le puede definir como una narcodiputada. Entonces, pues este señor la puso sabiendo los vínculos, las relaciones, lo que, pues, por supuesto lo hace parecer una persona completamente sospechosa de vínculos con este grupo del estado de Sinaloa. Fue diputado priista también y fue presidente municipal de Culiacán. Ahí podemos pensar en ciertos vínculos con la delincuencia organizada, precisamente por su responsabilidad política. Pero bueno, como les digo, fundó el partido político sinaloense,
estaba peleado, hasta hace poco tiempo, estaba muy peleado con el actual gobernador. El actual gobernador, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es un gobernador que ganó por Morena. Bueno, estaba muy peleado con él, pero tuvo una reunión con Adán Augusto López Hernández cuando Adán Augusto era secretario de Gobernación. ¿Para qué fue esa reunión? Bueno, este personaje, Héctor Melesio Cuen, dijo que llegó a un acuerdo con Adán Augusto para apoyarlo porque él sería el próximo presidente de México. Adán Augusto tuvo esa reunión para limar asperezas con él y para buscar apoyos en Sinaloa para su candidatura a la presidencia de México, para ganar adeptos, para ganar en las encuestas, en la contienda interna de Morena. Entonces era un intento de Adán Augusto de conseguir simpatías, simpatizantes, de unir esfuerzos, de unir, apoyos a su causa, a su candidatura. Y bueno, como parte de esto, precisamente Adán Augusto, en su faceta de secretario de Gobernación y con una capacidad política que ya le conocemos, bastante buena, logró juntar a Héctor Melesio Cuen con el gobernador de Sinaloa, de extracción, como les digo, morenista. Los juntó, los alió, los hizo que se unieran, que lo apoyaran. Saludos, amiga Silka Salazar, muchísima bienvenida, muchas gracias por el regalo y qué bueno que estás aquí. Saludos, gracias. Lo que Adán, entonces les digo, quería era el apoyo, lograr el apoyo del PAS, del partido sinaloense, para, con el apoyo también del gobernador de Sinaloa, juntar apoyos a nivel nacional para avanzar en su candidatura a la presidencia, que al final, como sabemos, perdió con Claudia Sheinbaum y quedó desplazado al tercer lugar o al cuarto, según se le pregunte según se tomen en cuenta las encuestas internas que se realizaron, y según se le haga caso a Morena o se le haga caso a Gerardo Fernández Noroña, no importa, de todas maneras quedó o tercero o cuarto lugar. En fin, Adán no lo logró, pero ese era su plan, esa era su idea. Entonces, este señor Héctor Melesio Cuen tiene, posiblemente, son especulaciones, pero posiblemente tiene que ver con esta estructura delictiva, o tenía vínculos con esta estructura delictiva en Sinaloa, al poner él, por su apoyo y por su intervención, lograr poner a una mujer en el PAN, diputada, que tenía claros y definidos y muy comprobables nexos con la familia Guzmán, con este grupo de Sinaloa. En fin, pues este es el caso de Héctor Melesio Cuen. Esta es la información de quién se trataba, quién era, y fue asesinado, les digo, inmediatamente después de la captura o la entrega del Mayo Zambada y de Guzmán López. Continuando con los temas, ¿por qué les decía yo que les iba a hablar del poder familiar de la federación en lugar del poder judicial de la federación? Bueno, imagínense nada más que 65 personas de una misma familia trabajan en el poder judicial. O sea, una sola familia tiene a 65 integrantes de esa familia trabajando para el poder judicial. Así que, y no es solo eso, el 49% de las personas que colaboran en el Poder Judicial, fíjense, casi la mitad, el 49% de las personas que trabajan en el Poder Judicial tiene al menos 2 familiares que trabajan también en el Poder Judicial. O sea, 3 personas, la que trabaja y 2 más que trabajan, que son familiares. La mitad de los que trabajan en el Poder Judicial tiene a 2 más ahí en el mismo Poder Judicial. Y eso no es todo, insisto, otro 24% de las personas que trabajan en el Poder Judicial tienen más de 4 familiares dentro del Poder Judicial. Más de 4. Es decir, la persona que trabaja, nuevamente, como les digo, más otras 4. Más otros 4. Es decir,
En términos sintéticos se los resumo, se los sintetizo. En total, el 73% de quienes trabajan en el Poder Judicial ingresó al Poder Judicial porque algún familiar lo metió. Eso se llama nepotismo. Y eso debería de ser un delito que se castiga, que se persigue y que no debería de permitirse en ningún área de gobierno, en ningún espacio de decisión pública, no debería de permitirse. Eso se llama, insisto, nepotismo. Así se le llama, por si no están familiarizados con el término. Y en el Poder Judicial, Poder Familiar de la Federación, esto es el modo de vida, es el modus operandi, los caracteriza. Tan es así que, repito, el 73% de los que trabajan ahí, o sea, imagínense, 3/4 partes de los que trabajan en el Poder Judicial están ahí porque alguien los metió de su propia familia. Alguien de su propia familia. No que mucha profesionalización, no que mucho desarrollo profesional, que carrera judicial, que años de experiencia y que eso es lo más importante y es lo que no se debe perder. No, hombre, nepotismo, simple y llanamente, gente que se ha ido encumbrando, ayudándose entre sí, poniendo a sus familiares para poderse meter ahí. Nada de capacidad, nada de experiencia, qué profesionalización ni qué nada. Amiguismo, compadrazgo y gente de la familia, metiendo gente de la familia, nepotismo, simplemente. Bueno, hablando un poco más, cambiando de tema, sobre los capos, nada más les voy a decir, por lo pronto no quiero detallar más, que se ha sabido que Guzmán López, Joaquín Guzmán López, ya estaba en pláticas, esto lo dice el gobierno de Estados Unidos, lo poco que ha dicho, porque no ha dicho mucho, ha estado ocultando información. Este señor Guzmán, según ellos, ya estaba en pláticas con Estados Unidos para entregarse. Ya había estado tratando con ellos. Pero según los Estados Unidos, dicen ellos, que cuando llegó a Texas y lo capturaron, o lo tomaron, digamos, de su entrega, ellos no sabían que también iba con él el Mayo Zambada. O sea, ellos no estaban enterados de esta entrega, voluntaria o no, de el Mayo Zambada. Ellos no sabían, pues. Eso es lo que ellos dicen. O sea, fue un plus, fue un regalito, digamos, ya sea del mismo Mayo por voluntad propia o de una traición de Joaquín Guzmán. ¿Quién sabe? Eso es lo único que les voy a decir por el momento, porque todo esto son dimes y diretes entre el gobierno de Estados Unidos, que no quiere transparentar la información, que no quiere decir cómo ocurrieron los hechos, que no quiere dar a conocer cómo fue que se metieron para poder hacer este vuelo desde territorio mexicano, por qué la DEA no estaba involucrada, por qué el FBI fue el que aparentemente hizo todo tuvo que ver el FBI en esto, en esta captura o entrega, y la DEA, que era quien le correspondía en asuntos que no son de índole del territorio de Estados Unidos, pues se saltaron la barda, y el que tuvo que ver con todo esto fue el FBI y no la DEA. En fin, aparentemente, les digo, todo esto son todavía especulaciones y eso es lo que se sabe hasta ahora. Cuando tengamos más información ya detallada voy a tratar de dárselas, pero hasta ahorita realmente no hay mucha información que sea comprobable, que sea contrastable. Muchísimas gracias, Mari, por poner el vínculo por la página. Gracias por estar aquí, Marco Antonio, Amre, Sotero. En fin, a todos ustedes que están llegando, si están incorporándose, pues vamos a continuar con estos temas. Les decía yo, vamos a continuar con otro tema que es el relacionado con las concesiones. Ese fue el título de este en vivo. Pues es muy importante este dato, porque como parte de estas reformas que vienen, que se van a aprobar, reformas constitucionales con la mayoría calificada de Morena y de sus aliados, una de ellas es la que tiene que ver, además de la del Poder Judicial, que va a ser la primera, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Inmediatamente después de la reforma al Poder Judicial viene la reforma a las instituciones autónomas. Es decir,
entre ellas, y ya lo dije ayer en el en vivo de ayer, las instituciones autónomas, expliqué cuáles eran, su poca importancia o nula importancia, en fin. Pero dentro de estas instituciones autónomas está, como les dije ayer, el IFT. ¿Qué es el IFT? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que supuestamente se debería de encargar, y que nunca lo ha hecho, de regular todo lo que es los permisos, las concesiones de las telecomunicaciones en el país, de regularlas, de controlarlas, de sancionarlas, de retirar concesiones o en fin, de regular todo lo que tiene que ver con el uso de las telecomunicaciones, con las empresas que tienen las concesiones, porque son concesiones, no son empresas independientes que puedan hacer lo que se les dé la gana, son concesiones que les da el gobierno. Por ejemplo, Televisión Azteca, Televisa, Imagen, etcétera. Todas estas empresas tienen concesiones otorgadas por el gobierno. Entonces, este Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta ahora no ha hecho nada en lo absoluto por regular el desempeño, el uso y el abuso en estas concesiones. Bueno, como parte de esta reforma, les aviso, les comunico, les informo que esta reforma le dará todo el control al gobierno de México. Y esto va a permitir retirar, fíjense bien, retirar concesiones a las empresas de telecomunicación que no cumplan con requisitos que estén establecidos, con requisitos para la libre competencia, con requisitos para evitar monopolios, con requisitos para lo que transmiten y lo que no debieran transmitir. En fin, ya no va a haber un consejo exterior o algo, no. El gobierno de manera directa, por medio de las nuevas reglamentaciones que estén en la reforma a estas instituciones autónomas, va a tener el control. Y esto es algo que la oposición no se ha dado cuenta, no está informada todavía, pero eso va, y es una de las cosas más importantes de estas reformas que se va a lograr, y seguramente esto va a incidir en los excesos tan pavorosos que ha habido en el abuso que han desempeñado estos medios de comunicación, atacando impunemente al gobierno, desinformando, fabricando fake news, y bueno, toda una serie de cosas, en una clara irresponsabilidad ante la ciudadanía, ante la gente de México, desinformando, calumniando impunemente a quienes quieren calumniar, atacando a periodistas independientes, como en el caso de TV Azteca, de Salinas Pliego. Bueno, esto se les va a acabar. Con la nueva reforma a las instituciones autónomas, y en específico, en este caso, al IFT, con esta nueva reforma, pues, como dice Felipe Nieto, enhorabuena. Pues sí, se les van a acabar esos excesos, y qué bueno, la verdad es que es algo que ya no podría ser. Este tercer poder, o cuarto poder, como le quieran llamar, que siempre se había empoderado, que logró tener a un presidente, hacerse de un presidente, construir un presidente y hacer que fuera presidente de México, un pelele, un títere construido por la televisión, que llegó a ese extremo de apoderarse del poder por medio de un pelele, de un títere de ellos. Pues se les va a acabar, ya se les va a acabar esos excesos, y qué bueno, la verdad, ya estamos hartos de esto. Y ahorita voy a hablar un poquito más de cómo la gente ya se demostró que está harta de estos medios de comunicación. Ahorita se los voy a presentar con números. Bueno, entonces les digo, no se van a permitir monopolios, y este es un golpe contundente, va a ser un golpe fuertísimo contra Televisa, contra TV Azteca, contra Radio Fórmula, contra Imagen, contra Telcel, incluso contra empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones, porque se les va a regular su operación y se van a evitar prácticas monopólicas, entre otro tipo de excesos. En fin, dice Felipe Nieto, yo no veo noticias. Igual que tú, la mayoría. Ahorita te voy a mostrar los datos. Igual que tú, muchísima gente, pero desafortunadamente hay gente que todavía las ve. Entonces, quizás no sean la mayoría, quizás tú y yo tengamos 20, 30 años quizás de que no vemos noticias,
en los medios comunicacionales normales, convencionales, mayoritarios, pero hay gente que todavía. Yo también me informo en redes sociales, igual que millones de mexicanos, afortunadamente, tan es así que por eso tienen la poca credibilidad que ahorita te voy a mostrar, amigo. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Esperado que las acciones de TV Azteca y de Televisa se desplomaron en la bolsa de valores. No traigo los datos de eso, pero las acciones de Televisa y de TV Azteca, no solo de TV Azteca, porque las de TV Azteca ya se habían desplomado por las prácticas de su dueño, pero también las de Televisa se desplomaron en la bolsa mexicana de valores, y en el caso de TV Azteca, al menos en la bolsa de Estados Unidos también están completamente desplomadas. En fin, ¿cuál es la pérdida? Ahí está preguntando alguien, ¿a poco confía en la red? Bueno, pues si no confía en las redes, vamos a ver quiénes sí. La mayoría de los mexicanos ya no confía en los medios de comunicación convencionales. La mayor parte de la gente, como por ahí este amigo que estaba escribiendo, que dice, han mentido, ese es otro que dice, han mentido como respiran durante varios sexenios coludidos con la élite. Exacto. Tan es así que ya se les acabó la credibilidad, se les está acabando muy aceleradamente. Fíjense lo que les voy a decir. ¿Cuál es la audiencia de las televisoras en sus noticieros estelares? ¿Quieren saber cuál es la audiencia? Bueno, ahí les va el dato. Televisa en el año 2015 tenía 15.8 puntos de audiencia. Ya para 2023 tuvo 8.6 puntos. 8.6 puntos y antes tenía 15.8 puntos. Es decir, tuvo una caída en la credibilidad de 45.6%, una caída en la credibilidad de prácticamente el 50%, del 2015 al 2023. ¿Qué pasa con TV Azteca? Bueno, TV Azteca tenía el 9.7 puntos en 2015 y en 2023 bajó a 4.1, de 9.7 a 4.1. Esto representa una caída de 58%. Es decir, más todavía que Televisa. Más de la mitad de su credibilidad se esfumó. 58% perdió en su credibilidad, en su audiencia, TV Azteca. Entonces, este es un efecto que ya, como les he dicho en días anteriores, en vivos anteriores, ya se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Ciertamente pusieron a Peña, lograron imponer a Peña, pero surgió el movimiento Yo Soy 132 en el 2012, hubo boicots contra las transmisiones de las televisoras, de TV Azteca, de Televisa, y hubo una acelerada falta de credibilidad que ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde que él ganó en 2018, ya se les había dado la vuelta y la mayor parte de la gente ya cree más en las redes sociales. Si por ahí alguno de lo que estaban comentando en el chat decía, no, pero es que ¿cómo les pueden creer? Pues tan es así, amigo, tan es así, que a pesar de la campaña tan fuerte, tan desaforada, tan loca, tan desquiciada que hubo de los medios tradicionales de comunicación, la televisión, el radio, los periódicos, la mayoría de ellos en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de Morena, en contra de la campaña de la 4T, no pudieron siquiera acercarse y les quedó faltando 15 millones de votos para alcanzar a Claudia. Y la mayor parte de los mexicanos votó por Claudia Sheinbaum ganando 36 millones de votos. Entonces, es evidente que no tienen credibilidad. Si lo medimos en términos de resultados de las elecciones, no tienen prácticamente nada de credibilidad. A lo mejor la gente los ve para otras cosas y no para informarse. A lo mejor la gente ve otros programas y no noticieros. A lo mejor algunos ven los noticieros pero solo para reírse porque no les creen. En términos generales, el porcentaje que los ve y les cree es cada vez menos. 45.6% menos en el caso de Televisa y 58% menos en el caso de TV Azteca, y esto está confirmado. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema, que es que la reforma electoral se pospone. Bueno, eso realmente no es una sorpresa, no va a pasar en esta legislatura la reforma electoral.
Si ustedes han estado pendientes de lo que ocurre en relación a las reformas que están pendientes, y lo hemos dicho en días anteriores, de las 20 reformas que van a pasar, que están preparándose, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, 18 se van a discutir y se van a dictaminar en esta misma legislatura para que dictaminadas pase la siguiente legislatura y las pueda aprobar de manera directa, rápida. Sin embargo, hay otras dos, y una de ellas es la reforma electoral, que no va a proceder así, que se va a dejar, no se va a dictaminar, no se va a discutir, y la siguiente legislatura tendrá que volver a discutirla, a dictaminarla, presentarla nuevamente para que se pueda aprobar. Y esto, como les digo, ya se esperaba. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos chicos de la alianza, en este caso el PT y el Partido Verde, pues ya sabemos que le iban a hacer de jamón, ya lo han hecho antes. Esos dos partidos, la verdad, no están muy de acuerdo con la reforma, entre otras cosas, hay varias pues, pero entre otras cosas, sobre todo, por la desaparición que se pretende de los plurinominales. Si a estos partidos chiquitos les quitan la representación por parte de los plurinominales, pues les van a quitar una gran presencia. Entonces, se quita la presencia de estos partidos muy chiquitos y no podrían tener participación importante, como de hecho ahora la tienen, gracias a cómo ha estado la ley hasta ahorita. Pues por ejemplo, el PT ya superó al PAN en cuanto a diputados. El PT ya tiene más diputados de mayoría que el PAN, que eso es un dato que les mostré ayer. Si se acuerdan, en los datos que les presenté ayer de cómo queda la Cámara de Diputados con los diputados de mayoría, pues en ese aspecto le tocaron por el voto directo de ustedes, de todos nosotros, más al PT que al PAN incluso. Entonces, esto es algo de considerar. Pero sin los plurinominales, pues la representatividad de estos partidos pequeños se queda muy, muy pequeña, ¿no? Dice Silka Salazar, deseo que México siga creciendo. Pues lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, desde luego que sí. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás llegando. Bienvenida a todos ustedes, bienvenidos aquí, y aunque estén llegando ahorita, qué bueno que estás llegando. Bueno, entonces esa es la cuestión con la reforma electoral. Ya se esperaba que hay diferencias. El buen Gerardo Fernández Noroña ya había dado de qué hablar en la anterior legislatura, no se pudo llegar a acuerdos. Sin embargo, pues vamos a ver en la próxima legislatura, a ver cómo se puede lograr que los partidos pequeños de la alianza, somos los que estamos haciendo historia, que es la 4T, en este caso el PT y el Verde, van a poder tener representatividad de alguna forma. A ver si llegan a convencerlos, Morena llega a convencerlos de la viabilidad de ya no tener diputados plurinominales por los cuales nadie vota, la verdad. En fin, bueno, vamos a continuar. Fíjense que hubo dentro de los foros que se están organizando en torno a la reforma al Poder Judicial, pues como siempre, varios días, el diputado, próximo senador Gerardo Fernández Noroña, ha tenido una serie de intervenciones impresionantes, muy muy buenas, en donde ha puesto a la oposición en su lugar, en donde ha dado bases, en donde ha dado fundamentos de por qué la reforma al Poder Judicial es viable, necesaria, urgente, demandada por el pueblo, querida por el pueblo, solicitada por el pueblo desde antes, pero también, sobre todo, que se demostró en los 36 millones de votos, que es prácticamente una orden a los diputados y a los senadores para que se apruebe esta reforma al Poder Judicial. Entonces, no fue algo distinto. Ahora el diputado Noroña le puso una buena sacudida al ministro José Luis Alcántara Carrancá, en donde le dijo que la reforma, bueno, más bien, le dijo varias cosas, pero empecemos por lo que dijo el ministro.
Este ministro José Luis Alcántara Carrancá le dijo, en el foro, manifestó que la reforma es una venganza, según él, del presidente Andrés Manuel porque el Poder Judicial negó o no aceptó que la Guardia Nacional formara parte de las Fuerzas Armadas. Entonces este señor ministro dice, pues fue una venganza del presidente, según él, ¿no? Ese es lo que es. La ministra, también ministra, Yasmín Esquivel, le dijo que pensar eso es totalmente ridículo. Lo puso en su lugar diciendo que es increíble que piense eso, que diga, que se atreva a decir eso y que es una aseveración completamente infundada y francamente ridícula. Y le dijo que pensar de esa forma es no conocer al pueblo, no conocer las demandas del pueblo y no conocer las necesidades. Que estos cambios al Poder Judicial fue una demanda ciudadana que no solo viene de la elección de Claudia Sheinbaum y de la Cámara de Diputados y Senadores, de los 36 millones de votos que se lograron, sino que es una demanda ya de mucho tiempo, de justicia. Es una demanda de justicia del pueblo de México. Entonces, lo puso en su lugar Yasmín Esquivel, la verdad, bastante de manera contundente, pero Noroña fue incluso más allá, fue más contundente. En principio, le recordó que él es un traidor, porque quien lo nombró, quien lo postuló, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces lo evidenció por completo porque es una persona completamente traidora, completamente incongruente, y que el hecho de que él asevere lo que dijo en relación a que era un chantaje o una amenaza o una venganza de parte del presidente no tiene nada que ver con la realidad y que es completamente algo que no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y que la verdad debería de recordar, y le recordó delante de todos y en su cara, que él fue un traidor a quien lo puso. Que obviamente él no está respondiendo a quien lo puso en ese lugar, quien le dio la confianza para estar ocupando ese lugar, y que no solo por eso está traicionando al presidente al hacerlo, sino que él traicionó al pueblo de México. Pero en fin, la verdad es que se lo dijo en su cara, y habría que ver la cara, en la transmisión hubieran visto la cara de este señor Alcántara Carrancá cuando le dijeron sus verdades directamente en su cara. Se lo tuvo que tragar, la verdad. El presidente Andrés Manuel, en este sentido también, dijo que el Poder Judicial podría aportar de sus fideicomisos para apoyar la reforma al Poder Judicial. Si fueran un poquito congruentes y benevolentes, y fueran un poco humildes, con todo ese dinero que tienen en fideicomisos, que es un exceso, un completo excesos, podrían ellos darse la tarea de apoyar la reforma al Poder Judicial para dotarla de más recursos, para dotarla de mejores condiciones, en fin, dijo que podría salir de ellos. Pero, ¿qué creen? No, de ellos no sale nada, todo lo quieren para su bolsillo. Ellos no quieren poner nada de su parte, quieren seguirse enriqueciendo. Por eso no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, porque lo único que ha mantenido es privilegios para ellos. Y bueno, tienen dinero, como dijo el presidente, tienen dinero de sobra para eso y para más, pero prefieren guardárselo para ellos mismos y ya. Bueno, como tema final, antes de que se me acabe el tiempo, vamos a hablar de la respuesta que voy a darles a la crítica que han hecho la oposición a las grandes obras de México. Esto ha sido ya de tiempo atrás, desde antes de que se concluyera el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, y en este caso Dos Bocas, que les voy a hablar de Dos Bocas y del Tren Maya específicamente. Desde antes, desde que se empezó la construcción, fue todo un problema porque boicotearon su desarrollo, su construcción, estuvieron llenando de amparos a la Suprema Corte, que la Suprema Corte se prestó para bloquear estos proyectos. A pesar de esto, se lograron, se concluyeron,
Pero ¿cuál es la crítica de la oposición? Pues la crítica es el aumento del costo final de Dos Bocas y del Tren Maya. Por ejemplo, Dos Bocas se había proyectado que iba a costar, o más bien, a ver, permítanme tantito. Dos Bocas costó 300,000 millones y a ver, no, déjenme ver. Bueno, Dos Bocas costó 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Y inicialmente Dos Bocas eran 8,000 millones de dólares y bueno, alcanzó estos 12,000 millones de dólares. O sea, 300,000 millones. Sí fue un incremento en el costo. En el caso del Tren Maya costó 450,000 millones de pesos y lo que se había proyectado para el desarrollo del Tren Maya eran 150,000 millones. Sí, definitivamente fue un incremento en el costo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo un incremento en estos costos de estas obras? Bueno, hay que recordar que en medio se presentó una pandemia que paralizó a todo el mundo, paralizó completamente a todos los países y las obras en todo el mundo se pararon. Bueno, aquí en México no se pararon, aquí se continuaron. Aquí, a pesar de la pandemia, todo se continuó, pero la pandemia hizo que todo fuera más caro. Y a pesar de eso, el gobierno decidió seguir para que después, por haber parado, no fuera que ya fuera incosteable, ya no se pudieran construir estas obras. Entonces, ciertamente el gobierno, a diferencia de todos los gobiernos del mundo, decidió seguir a pesar de eso. Mientras los gobiernos del mundo se paralizaron, el gobierno de México no lo hizo y siguió construyéndolos. También hay que decir que hubo muchos bloqueos por parte de los amparos que se realizaron. Hubo cambios en el trazo original de Tren Maya por los amparos mismos que les digo de los hoteleros. Por ejemplo, ya no se pudo pasar por donde se pretendía pasar. Se tuvo que construir un nuevo trazo y eso incrementó los costos porque ya no se pudo hacer la línea que se pretendía por la carretera. Básicamente la línea del tren iba a seguir los trazos originales de la carretera que ya existía de manera adicional a la carretera, sin gran gasto, sin gran problema, pero por este problema de los amparos de los hoteleros se tuvo que buscar vía alterna, se tuvo que desmontar, se tuvo que mover hacia una parte alterna y esto incrementó definitivamente los costos. A pesar de eso, por aquellos que están luego chetomaníaco, al menos se concluyeron, no como la barda. A eso voy, mi querido amigo chetomaníaco, a eso voy. A pesar de eso, las obras se terminaron. A pesar de todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo se terminaron esas obras? A pesar de la pandemia, de la guerra de Rusia y Ucrania, de todo eso. ¿Cómo es que se terminaron? Bueno, fue el resultado de combatir la corrupción, de aplicar la austeridad republicana, de terminar con la condonación de impuestos. Y ahorita les voy a dar datos en ese sentido. Se terminó con la condonación de impuestos. Todos pagamos impuestos, incluso las grandes empresas. Por ejemplo, la recaudación comparada. Vamos a comparar la recaudación que tuvo Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto tuvo una recaudación de 14,365 millones de pesos. Bueno, billones. 14,36 billones, vamos a decirlo así para que sea sintético, ¿no? Tuvo una recaudación de 14,36 billones de pesos. El presidente de México tuvo una recaudación de 21 billones de pesos. 20,967 o 20,967 millones 580 mil millones de pesos. O sea, 21,000 millones de pesos. Es decir, una recaudación 6 billones de pesos más grande con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 21 billones de pesos de recaudación.
Las obras, también hay que decirlo, a diferencia de obras anteriores, de gobiernos anteriores, las obras se hicieron con financiamiento público, sin adquirir deuda externa, con la participación del ejército, lo que bajó muchísimo los costos. Y vamos a ver qué hizo la oposición, que es lo que me comentaban aquí. Dice Silka Salazar, en este proyecto sí se lograron terminar los proyectos. Claro, y no solo estos, estoy hablando de estos como ejemplo. Vamos a ver la oposición para terminar qué fue lo que hizo. La barda de Calderón, amigos, costó 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. No se terminó de hacer, ni se terminó de pagar. Aguas. Y no produce absolutamente nada. Quizás el viento lo detenga o bloquee un poco el flujo del viento en esa parte. No produce absolutamente nada de gasolina, diésel, etcétera. No sirve de nada. Pero costó 1.500 millones de pesos. Si comparamos este costo de la barda de Calderón, de algo que no sirve para nada en lo absoluto, y costó 1.500 millones de pesos, con lo que costó la refinería de Dos Bocas, que sí sirve, que ya está produciendo y que va a producir al 100% a partir de este mes que viene, de agosto. Entonces, y como les dije, sin adquirir deuda externa y con financiamiento público. Ahora, en el caso de la estela de luz. La estela de luz, no sé si más patético o menos, no lo sé realmente, porque bueno. La estela de luz costó 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Es no sé qué es una galleta parada. No sirve absolutamente para nada. Ya no funciona, no tiene las luces, no sirve nada, no sirve. No tiene ninguna utilidad, ni siquiera decorativa. Es una suavicrema parada. Las luces no le sirven. No sirve para nada, no produce absolutamente nada, no se ve bien, no contribuye en absolutamente nada al desarrollo del país. No significa nada la suavicrema. Esa estela de luz costó 1.000 millones de pesos. En fin, así de estúpidos son en la oposición. ¿Cómo se atreven a criticar el Tren Maya? ¿Cómo se atreven a criticar la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Bueno, y tantas obras más que no estoy mencionando, que aparte se hicieron con las contribuciones de todos los mexicanos, con los impuestos, con el dinero recuperado de muchas partes, con la austeridad republicana, cómo se compró la refinería Deer Park, cómo se construyó el aeropuerto que no estaba contemplado en Cancún, tantas y tantas cosas, amigos. Bueno, pero también hay que decir una cosa, fíjense, ambas obras, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, tienen un valor incalculable, tienen un valor, son invaluables, completamente invaluables. En el caso de la refinería, en términos de soberanía, porque contribuye a cumplir lo que va a ser a partir de este sexenio la recuperación plena de la soberanía energética. Vamos a ser autosuficientes por completo en combustibles. Eso no tiene precio, no importa realmente cuánto haya costado o si se haya incrementado su precio, porque al final de cuentas eso se regresa en lo que nos provee a todos los mexicanos. Es algo que funciona, que sirve y que nos provee a todos los mexicanos y que nos da autosuficiencia energética. En fin, el Tren Maya, el Tren Maya, además de su crecimiento que va a tener después en toda la línea de trenes que ya anunció Claudia Sheinbaum hacia el centro y el norte del país, que todo el país se va a desarrollar. Si fueron el Tren Maya 1.500 kilómetros, van a ser 3.000 kilómetros más hacia el resto del país. Eso genera inversión, genera desarrollo regional, incentiva todas las actividades económicas, incluida el turismo,
todas las actividades económicas. Es un plus que trae beneficios a nivel local, que trae beneficios a nivel nacional, que desarrolla al país. Por lo tanto, como les dije yo, es su valor incalculable, incalculable. Realmente no es un gasto lo que se hizo, sino que fue una tremenda, tremenda inversión para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo humano de las comunidades en toda la ruta del Tren Maya, en todo lo que tiene que ver con los trenes que se van a seguir construyendo. Como dice Gavilán, la estela de luz, ¿qué propósito tiene? ¿En qué beneficia? Exacto, en ninguno. Fue una cuestión para gastarse un dinero, para lucirse, para poner un monumento que además fue feo, terminó inservible y que ni siquiera se le dio la trascendencia a lo que fue la conmemoración de lo que supuestamente se conmemoraba con la estela de luz. Lo mismo la barda de Calderón, amigo Gavilán. O sea, no son, en el caso de la barda es un completo fracaso. Es una derrota total. Se promete una refinería y se termina haciendo una barda que ni siquiera se acaba. Y se gastó mucho dinero en ella. Dinero que pagamos con nuestros impuestos todos los mexicanos. Entonces, ambas obras son un síntoma de la catástrofe política que tuvieron los gobiernos anteriores. De que fueron completamente negligentes, completamente fracasados en todo lo que emprendieron, en todo lo que hicieron, fueron un total y absoluto fracaso. Y dice Sonia, y hace muy buen comentario Sonia, muchas gracias por el comentario, por la aclaración, tienes toda la razón. No olvides, obras que tardaban hasta 3 sexenios en terminar, el puente Baluarte. Sí, hay muchas obras que se quedaban en elefantes blancos, lo que se le llama elefantes blancos. Los sexenios anteriores fueron caracterizados realmente por muchísimas obras que eran de relumbrón, que se inauguraban, pero que en realidad nunca operaban o nunca se concluían, como dice mi amiga Sonia. Gracias por el comentario. Es cierto, es cierto. Lo de la barda, pues no es algo único. Es un ejemplo de lo que eran los gobiernos anteriores. Nada más que en el caso de la barda ya se ve completamente patético porque, pues, no solo no siguió el proceso sexenios después para eventualmente terminar la obra en 3, 4, 5 sexenios, sino que se quedó en una barda. Pero ese era el caso de muchas obras en gobiernos neoliberales. Muchas obras que se quedaban en relumbrón, se quedaban con una fachada y nunca se hacían, nunca se hicieron, nunca se terminaron. Nada más era para la entrega, para cortar el listón, para el show. Estamos apenas despegando, dice Chetomaníaco, con todo lo que AMLO ha realizado sin corrupción. Exacto. Imagínense lo que falta por hacer. Imagínense tantas cosas que faltan por hacer y que se van a hacer. Porque ya se puso el ejemplo de trabajar sin corrupción, con austeridad republicana y que se paguen los impuestos. Evitar esta cuestión tan horrible de la condonación de impuestos que prevalecía anteriormente. Ya eso ya no. Entonces, con ese modelo, con esa cuestión, con ese manejo de la economía, con ese manejo de la política nacional, se pueden hacer muchas cosas más. Ya se sentaron las bases, como dice mi amigo Chetomaníaco. Pues imagínense, de aquí para adelante, no hay para atrás, es para adelante, para adelante. Todo lo que falta es avanzar más y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que se van a lograr porque en México, a diferencia de lo que decían gobiernos anteriores, en México hay muchos recursos, generamos muchísima riqueza los mexicanos. Lo único que hay que hacer es que haya un gobierno honesto que maneje honestamente y con austeridad, con eficiencia esos recursos que genera el pueblo y la economía de México. Dice Sonia, rumbo a ser una potencia. Definitivamente estamos en esa ruta, mi querida amiga Sonia. Estamos en la ruta de ser una potencia. La economía de México, nada más a nivel global, a nivel Producto Interno Bruto, subió del lugar 16 al lugar 12 en este sexenio. Entonces, de que vamos a ser potencia, ya estamos entre las 12, en la 12ª economía del mundo. Y aparte, ya se redujo la desigualdad en este gobierno, que esa es otra. Porque una cosa es aumentar que la economía de México sea de las mejores del mundo, de las mayores del mundo, y otra cosa es que hay una distribución de la riqueza. Entonces las dos cosas se están buscando y se están logrando.
Dice Silka Salazar, me da mucho gusto que nuestros hermanos del sur de la República ahora sí son vistos. Así es, así es. Eso es algo que era un pendiente de toda la historia prácticamente mexicana desde la independencia. El sureste había sido olvidado, en parte porque prácticamente todos los presidentes desde la época independiente, o prácticamente todos, habían sido del centro o del norte de México, sobre todo del norte de México, la mayoría. Entonces habían llevado el desarrollo económico, industrial, etcétera, al centro y al norte de México, y se habían olvidado del sureste, no se había importado para nada, no se sentían relacionados con el sureste. Entonces se dio un desarrollo irregular y un desarrollo completamente inequitativo en todo el país. Bueno, ya se está acabando el tiempo, me está recordando mi amiga Sonia. Bueno, les quiero recordar mi canal de YouTube. Gracias, mi amiga Sonia, por estar aquí recordándome en el chat y por ser mi moderadora. Muchísimas gracias. Tengo que recordarles estos videos en vivo que estamos haciendo, como el de día de hoy, y todos los anteriores. Si ustedes llegaron ahorita, están llegando apenas y no vieron el en vivo completo de este día o de otro día, pues pueden ir a la página Somos la 4T Noticias en YouTube. Busquen esta misma página, Somos la 4T Noticias en YouTube, métanse ahí, vean los videos, lo que les interese, denles like si pueden, si les gustan, gracias, se los agradeceré mucho, y pues suscríbanse al canal para que tengamos más difusión, para que lleguemos a más gente, compartan esta información con más gente también. Apóyenme en ese aspecto. Les quiero agradecer mucho antes de despedirme por sus likes, por sus regalos, por todo su apoyo, a todos los que han estado aquí, a todos los que siempre me visitan, a todos los que no se pierden estas transmisiones en vivo. Gracias, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por todo su apoyo, aunque por ahí se metan algunos algunos bots, algunos que no sé qué, por qué no están con los medios chayoteros, con los medios que realmente son chayoteros, que son de su banda, de su grupo. Pero bueno, todo está bien, no hay ningún problema. Aquí somos un canal pro 4T y damos la información lo mejor que podemos, lo más posible, de lo que está ocurriendo en esta cuarta transformación. Entonces, como dice mi amiga Sonia, ya saben, suscríbanse, Somos la 4T Noticias. Vayan allá en la página de YouTube, suscríbanse y bueno, pues les agradeceré mucho que lo hagan, porque así vamos a tener más audiencia y vamos a estar más conectados. También tengo una página en Telegram, si quieren también, básicamente es lo mismo, por si quieren algún comentario, hacérmelo ahí. También igual, Somos la 4T Noticias, así se llama. Muchas gracias a ti por estar aquí siempre, mi amiga Silka Salazar, por ser una permanente visitante, una parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. En fin, te agradezco mucho por siempre ser tan fiel al canal y a las transmisiones de su servidor aquí en Somos la 4T Noticias. Muchas gracias. Dice Sonia, como siempre, excelente información. Gracias, mi amiguísima Sonia. Gracias a ti por estar aquí, qué bueno que te gusta. Hacemos esta transmisión y esta información la colectamos de la mejor manera posible para poder cumplir con las expectativas de toda esta audiencia tan maravillosa, tan linda, tan agradecida. Y en fin, pues ya van a quedar como 4 minutos. Si tienen algún comentario, alguna cosa, pues entonces a ver si lo puedo contestar en ese tiempo. Y si no, pues les quiero agradecer mucho, quiero aprovechar estos minutos para poderles dar las gracias y para poderles también decir que mañana lo siento mucho, pero ahorita todo gira en relación a Venezuela, la verdad, honestamente. Venezuela ha llamado mucho la atención de todo el mundo y se está luchando en Venezuela entre los dos polos realmente del mundo que están en pugna a nivel mundial. El BRICS por un lado y Estados Unidos y sus aliados por el otro. Entonces, pues están en pugna y los gobiernos que ya dijeron que ya dieron el sí, ya reconocieron la victoria de Maduro, por ejemplo, entre los que lo han reconocido, están los miembros del BRICS.
Están los países que son miembros del BRICS, ya saben ustedes que son Brasil, China, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, contrariamente a la OEA, que ya saben ustedes que representa a Estados Unidos, que son títeres de Estados Unidos, en fin, y están queriendo presionar a México. Mañana vamos a hablar de todo esto. Están queriendo presionar a México para que se pronuncie. Pues obviamente México no es un pelele, no es un títere, no se va a prestar para eso. El gobierno del presidente no se presta para eso. Vamos a platicar sobre este tema y sobre muchos temas. ¿Qué se ha visto de las elecciones? ¿Quién es la que no fue candidata, pero que parece como virtual candidata? Estados Unidos quiere el petróleo, dice UC 35. Claro, todo es eso. Todo es eso. O sea, realmente, como lo dije ayer en el en vivo, realmente son las reservas petroleras más grandes del mundo. Es el principal productor de petróleo, o el que tiene las reservas probadas más grandes del mundo, el petróleo, es Venezuela. Ahí hay uno que dice libertad para Venezuela. Pues, los venezolanos están votando y están decidiendo. Y hasta donde van las cosas, oficialmente, pues el presidente Maduro, la mayoría lo apoya. No es una mayoría tan contundente como en México, pero es una mayoría. Hay una persona que tiene una completa falta de percepción en cuanto a la geopolítica, que se llama Arturo. No tiene idea absolutamente de lo que es la geopolítica y lo que son los intereses económicos y comerciales y cómo inciden dentro de los países. Te informo, Arturo, que la geopolítica son las relaciones entre los países, y que están, en este caso particular y en muchos otros, en la mayoría, están sometidos a presiones de índole económica. Y en el caso particular de Venezuela, pues hay intereses económicos muy fuertes, porque Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo. Tan simple como eso. Así te lo sintetizo. Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo de Venezuela, que es la fuente de petróleo más rica de todo el mundo, más que Arabia Saudita. Ayer lo mencioné, por si no estabas ayer. Gracias, Gerardovich. Gracias, Sonia, por estar aquí antes de que se me acabe el tiempo. A todos los que están en el chat, y en este caso a los moderadores, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por sus comentarios, mi querida Sonia, mi querido Gerardovich, y apoyarme también ahí en el chat. Les agradezco mucho sus comentarios y les agradezco mucho estar ahí moderando. Saludos a todos, muchísimas gracias. Si te parece desinformación, mi querido amigo, pues puedes buscar a Chumel Torres, puedes buscar a Loret de Mola, puedes buscar al Teacher, puedes buscar a otros que desde tu punto de vista no, pero desde el mío sí son chayoteros y sí son desinformadores. Pues estás libre. Yo no estaría en un lugar en el que no me siento a gusto, con información que no considero buena, pero pues allá cada quien, ¿no? Entonces, eres libre de ir allá a informarte con quienes, según tú, informan mejor. Ya se me está cayendo la cámara. En fin. Bueno, amigos, pues les agradezco mucho el haber estado aquí, sus comentarios, y pues nos vemos el día de mañana, que todavía mañana toca. Mañana toca transmisión, mañana todavía es jueves, mañana es la última de esta semana, y como les digo, mañana van a salir chispas, porque les voy a dar información muy detallada de lo que está ocurriendo en Venezuela, mucho más información de lo que ha pasado. Entonces, gracias a ti, Sonia, de nuevo, te lo agradezco mucho por estar aquí, y bueno, me quedan 10 segundos, muchísimas gracias, hasta luego, y cuídense mucho, pasen una agradable noche en compañía de su familia.